Ha sido un secuestro, se lo han llevado al testigo y luego lo han arrojado en una calle. Esta es la narración de los hechos, con pruebas suficientes, antecedentes y testimonios de cómo y por qué una de las mujeres más poderosas del sistema de administración de justicia usa de su poder para armar y desarmar lo que le conviene en contra de la ley. Quiero alertar a la prensa nacional y a la prensa internacional, a los organismos que velan por los derechos de los periodistas, a que tomen nota de lo que se está intentando hacer con el colega Carlos Paredes. No solamente Carlos Paredes, creo yo, desde mi hipótesis, que quieren llegar a Willax y silenciar a Willax, porque este medio de comunicación de un tiempo aparte se ha vuelto en una verdadera piedra en el zapato para ciertos malos funcionarios. La verdad tiene que salir y la verdad es una responsabilidad de todo el aparato estatal. Ha sido un secuestro, se lo han llevado al testigo y luego lo han arrojado en una calle. Esta historia de persecución y abuso de poder comienza cuando Contracorriente fue el único medio en denunciar la falsedad del secuestro de Iván Suicho, desmintiendo con una investigación periodística las obsesiones e intereses de la fiscal Barreto por armar esta historia de secuestro. Pero esta no fue la única investigación expuesta por este dominical. En abril de este año, Contracorriente dio a conocer el testimonio del hijo del abogado Rodolfo Orellana. En abril, Contracorriente expuso el testimonio del hijo del abogado Rodolfo Orellana, quien confirmó cómo la fiscal Barreto tejió una estrategia para defenestrar al entonces fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, mediante métodos vedados para conseguir evidencias. Todo por intereses personales, pues con Pablo Sánchez como fiscal de la Nación, Barreto sería una de las protegidas. El 8 de septiembre revelamos los detalles y las incongruencias en la tesis de la maestría express de la fiscal Marita Barreto, quien mágicamente en tan solo una semana se hizo maestra en Derecho Constitucional y Derechos Humanos con la máxima calificación, summa cum laude, con la evaluación de un jurado cuestionable. Además, informamos que la fiscal Barreto en el pasado tenía prácticas cuestionables, como haber presentado una denuncia falsa contra su ex esposo, amenazar de muerte a una señora y sus hijos e incluso mandar arreglar al padre de su hijo. El 15 de septiembre ampliamos nuestra investigación respecto a la tesis de la fiscal y denunciamos que esta tesis express y brillante se encuentra desaparecida. A raíz de esta enorme sospecha, evidenciamos la falta de coherencia en su formación académica, además de revelar la pericia psicológica número 011249, que la describe con un talante reactivo e intenso, de personalidad histriónica, rasgos que se confirman en su pasado y presente como poderosa fiscal coordinadora de EFICOP. Nuestra última investigación revela las calificaciones de la fiscal más importante en el Ministerio Público, que en teoría debería tener una formación académica intachable, pero este claramente no es el caso. Según su historial académico, Barreto cursó 17 cursos en tan solo un ciclo, desaprobando hasta 5 veces un solo curso. El curso de Derecho Penal 1 y 2, el más importante para su carrera, lo jaló 5 veces en total, pero su suerte y notas cambiarían cuando Percy Álvarez Colca se convirtió en asesor del rectorado de su universidad. Estas investigaciones periodísticas, al parecer, incomodaron a la fiscal todopoderosa del Ministerio Público y respondió abusando de su poder con denuncias penales al trabajo periodístico del equipo de Contracorriente, mediante el director de este dominical, Carlos Paredes. Esta señora usa su poder de fiscal para ventilar sus cuitas personales, para vengarse de los periodistas que no se alinean con ella, para criminalizar el periodismo de investigación.
Lo que no voy a aceptar yo es ese pacto que para mí es infame del club de la filtración de los fiscales, que aquel periodista que recibe información privilegiada de estos fiscales no puede criticarlos. El día que tú criticas, te conviertes en enemigo de esos fiscales. Y si entras y descubres que están cometiendo irregularidades y también delitos, ahí te declaran la guerra y eres su enemigo encarnizado y no paran hasta meterte preso. Pero el tiempo habla por sí solo y son más los casos de periodistas que han sido denunciados bajo la misma modalidad por la hoy cabeza de EFICOP. Me considero un perseguido por la fiscal Marita Barreto y por el sistema de justicia que ella representa y administra. Esta fiscal me acusó por el hecho de investigar dos temas puntuales sobre ella. Primero, la compra de una casa en el lujoso balneario de Asia, sin explicar de dónde había obtenido el dinero, transacción que es por demás extraña, no solamente por el monto, sino por la forma en que se dio, y también por una resolución que emitió esa LUC en la que se le dijo que no se le podía pagar los días que ella declaró que había estado enferma, porque esta entidad del Estado había detectado que esta fiscal había esos días laborado para una universidad privada de Huancayo. Poco tiempo después de que José Briceño expusiera estas investigaciones contra Marita Barreto, sin más, lo incluyeron como supuesto brazo mediático en la organización criminal de Orellana. Se me incluyó como parte del brazo mediático de esa organización criminal. Todo por el hecho de publicar mis informes acerca de la fiscal Marita Barreto. Ella está persiguiendo de manera inhumana a Carlos Paredes. Y al perseguir a Carlos Paredes, señora Barreto, nos está persiguiendo a todos los periodistas de investigación, que nuestra única función es prender las luces sobre personajes públicos y sobre inconductas funcionales. Y la verdad, señora Barreto, usted no nos va a amedrentar. La misma suerte fue la que tuvo su colega de redacción, el periodista Rafael Romero, con quien Barreto utilizó el mismo método y también lo incriminó como si fuera parte de la organización criminal Orellana. Lo que me hizo a mí lo considero como un puñal por la espalda, porque yo conversé con ella personalmente, creyendo que era una funcionaria que estaba comprometida contra la corrupción, pero no fue así. El tiempo nos ha demostrado que es una funcionaria perversa, mentirosa y vengativa. Y los hechos lo demuestran. Todo lo que digo puede ser corroborado. El periodista Rafael Romero denunció la pérdida de 14 cuadernos que registraban las visitas a los despachos del Ministerio Público, cuadernos que misteriosamente se habrían perdido y dejaban sin evidencia alguna las visitas a los fiscales Rafael Vela, José Domingo Pérez y Marita Barreto. Como ciudadano y como Carlos lo está haciendo, no podemos dejar de denunciar. Esa pérdida de cuadernos yo la denuncié porque los libros o cuadernos de ingreso es un tema delicado. Al final me incluyen una carpeta en un caso de Orellana que yo no tengo nada que ver ni conozco a las personas, manipulando, tergiversando. Alguna fuente ya me había dicho, mira, en ese tiempo, hace 7 años atrás, que ya se perfilaba ella como la reina de los Armani. Así como estos periodistas, hoy Barreto pretende criminalizar nuestra labor, denunciando penalmente sin sustento alguno al director de Contracorriente. Mire, ahí está lo que tenemos. Hay más, ciertamente, pero hay que desarrollarla. Usted investiga, eso lo he visto y por eso me animé a hacerlo, ¿no? Porque tiene que investigar arriba, hay muchas cosas feas. Estos fueron los audios expuestos por el periodista Carlos Paredes, una conversación de septiembre del 2023 con la fiscal Marita Barreto, donde claramente se evidencia la filtración de información de esta funcionaria. Este último jueves estuvo en las instalaciones de Willax el perito de análisis digital Jimmy Girón, quien después de una exhaustiva investigación determinó la autenticidad completa del audio, confirmando la grabación del viernes 1 de septiembre del 2023 a la 1:23 de la tarde. De esta manera se descartó cualquier tipo de edición o alteración a la prueba que ya se presentó al Ministerio Público para las investigaciones del caso. Carlos, ¿por qué decides exponer a tu fuente Marita Barreto? No ha sido una decisión fácil.
lo que yo he hecho es una ponderación de mis deberes. Por un lado, mi deber de periodista, que sin duda es resguardar a mi fuente, porque para los periodistas la fuente de información es muy importante. Y por otro lado, mi deber como ciudadano. Cuando yo conozco de manera directa y fehaciente que hay una fiscal muy poderosa, jefa del EFICOP, que está armando muñecos, que está queriendo tergiversar la verdad y que está acusando a gente solo por protagonismo, o porque tiene una agenda política, o porque quiere pasar a la historia, según ella, porque destruyó 2 gobiernos, me parece gravísimo para una democracia. Si una persona X comete un ilícito penal, uno como ciudadano, uno como periodista, está en el deber y la obligación de denunciar estos hechos. Eso es muy diferente al secreto profesional. Los funcionarios públicos que violan cualquier norma están sujetos a que se les investigue, a que se les saque a la luz audios, videos y cualquier otra cosa. Siempre y cuando no vaya contra la libertad al derecho a la intimidad. Mire, ahí está lo que tenemos. Hay más, ciertamente, pero hay que desarrollar la cosa. Lo mínimo que él ha hecho es llamarla a esta fiscal para contrastar la información, que es lo que hace cualquier periodista cabal, con moral, con principios y con ética. Yo estoy aterrado, no por mí, porque al final yo tengo la capacidad de defenderme, puedo salir a los medios, puedo contratar a un abogado, pero yo me pongo en el zapato de un ciudadano promedio en el Perú, que no tiene posibilidad de reclamar en los medios de comunicación. Qué peligroso, ¿no?, que existe una fiscal o un grupo de fiscales que siembren pruebas, que armen muñecos, que tengan agenda personal o ideológica o sabe Dios qué, y que quieren imponer su teoría sobre la realidad. Este peligro no solo se cierne sobre mujeres y hombres de prensa críticos a la Fiscalía, también sobre cualquier ciudadano. Hay 2 casos emblemáticos que muestran este abuso inaceptable. La acusación contra el empresario Ricardo Briceño, expresidente de Confiep, y otra contra el chofer del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, José Luis Bernaola. Ambos están siendo procesados por organización criminal y lavado de activos, sin una sola prueba por la obsesión enfermiza del fiscal José Domingo Pérez. En Contracorriente no vamos a claudicar de nuestra función básica, que es vigilar el poder de turno, y un gran poder fáctico hoy en una fiscalía politizada, abusiva e inepta. Nos preguntamos, conocidos estos ilegales métodos, ¿dónde está la verdadera organización criminal? Peligroso lo que hace la fiscal Marita Barreto, no de ahora, sino de hace varios años, ¿no? Cuando nosotros decimos aquí en Contracorriente que nos quieren meter presos, no exageramos. Ya hemos visto los casos de los colegas José Briceño y Rafael Romero, que han sido incluidos en la organización criminal de Rodolfo Orellana como el brazo mediático. ¿Y por qué? Porque osaron investigar a la fiscal Barreto. Tiene una casa en un exclusivo balneario de Asia, ella dice que le ha costado apenas $80.000. Y no da más razón, nadie puede investigar eso porque de inmediato te denuncia. A nosotros también nos ha denunciado penalmente por un delito inexistente de desobediencia a la autoridad, su autoridad. Pero claro, como era una denuncia mal hecha, un fiscal profesional, titular, probo, lo archivó. Y como seguimos investigando su pasado reciente, donde se muestra un patrón de conducta, insistimos, señora Barreto, nosotros no queremos meternos en su vida privada, no nos interesa cuántas parejas tuvo, no nos interesa qué hizo con su vida marital. Lo que hemos encontrado son patrones de conducta de usted como profesional y de usted como persona en el pasado reciente. Usted es experta haciendo denuncias falsas. Lo ha hecho a nuestros colegas periodistas y antes lo hizo a su ex esposo. Lo acusó de cosas gravísimas,
solo para desprestigiarlo. También usted amenazó de muerte a una señora y a sus hijos. La señora hoy vive en España, yo he conversado con ella y me ha ratificado absolutamente todo lo que consta en los expedientes judiciales al que hemos tenido acceso. También mandó arreglar a su exmarido. En el expediente están los nombres de los dos sujetos a los que usted contrató, intervenidos por el Serenazgo de Huancayo. Así que hablamos sobre papeles, hablamos con expedientes en mano. Y les vamos a dar la explicación a nuestros televidentes, porque a ellos nos debemos. La ponderación aparece como la forma en que se aplican los principios. Es decir, sopesar dos principios que entran en colisión en un caso concreto para determinar cuál de ellos tiene un peso mayor en las circunstancias específicas y, por tanto, cuál de ellos determina la solución para el caso. Los periodistas dependemos de las fuentes de información para nuestro trabajo. Son vitales para tener acceso a información relevante y oportuna. A lo largo de nuestras carreras cultivamos diversas fuentes de información con las que debemos tener un trato profesional. Los periodistas estamos obligados a guardar el anonimato de nuestras fuentes cuando éstas así lo solicitan. La relación fuente-periodista es de respeto y compromiso mutuos. El periodista se compromete a no revelar la identidad de una fuente y esta a su vez contrae el compromiso de decir absolutamente la verdad. Y en ningún caso convertirse en cancerbero o cancerbera del periodista. Pero las mujeres y hombres de prensa tampoco podemos convertirnos en rehenes de nuestras fuentes. Es decir, publicar solo lo que la fuente nos filtra, empeñándonos a ella por temor a que nos corten el suministro de esta información que a veces es muy relevante. La filtración es el paso 1 de una verdadera investigación periodística. La prensa debe mantener respeto profesional y distancia prudente que le permita hacer un trabajo de manera imparcial. En suma, creemos que los periodistas debemos acercarnos lo más que podemos a nuestras fuentes para conseguir esa información relevante y de primera mano, y alejarnos de ellas, de nuestras fuentes, hasta donde sea posible a la hora de escribir o publicar esas historias relevantes. Todas las fuentes de información tienen algún interés. Este puede ser un interés personal, incluso hasta subalterno. Nuestro trabajo como periodistas consiste precisamente en analizar si el interés de la fuente, cualquiera sea este, coincide o no con el interés público, que es lo que debemos defender en nuestro trabajo. Debe considerarse además que el bien público está por encima del bien particular del periodista o de su fuente. Hemos explicado todo esto para responder a la pregunta obvia: ¿por qué decidimos poner en evidencia a la fiscal Marita Barreto Rivera como fuente de información de este programa, Contracorriente? Por una razón muy simple y seria a la vez: porque Barreto y su equipo de fiscales quieren meternos presos, quieren criminalizar nuestra labor. Sí, es así, no estamos exagerando. Los fiscales del EFICOP no aceptan críticas sustentadas, se creen dioses del Olimpo en el que parece haberse convertido hoy el Ministerio Público. Creen que, como suministran información reservada de casos relevantes, los periodistas debemos cumplir sus designios sin dudas ni murmuraciones. Y si los criticamos, nos apartan del club de la filtración. Pero esta vez Barreto ha ido más allá, mostrándose una vez más como un peligro para el Estado de Derecho. Decidió armarnos denuncias penales falsas, primero por el supuesto delito de desobediencia y resistencia a la autoridad, y preparaba otra mucho más grave por supuesto delito de extorsión. La evidencia sobre el comportamiento legal de una fiscal es de alto interés público, de modo que a partir del accionar ilegal de la coordinadora del EFICOP
era nuestro deber de periodistas confirmar la información con otras fuentes y ponerla en evidencia, aunque se trate de una autoridad que entregó información relevante a este programa. Aplicamos la ponderación de nuestros deberes. Creemos que en un país que se reclame democrático debe haber una fiscal que se supone defiende la legalidad y no debe armar falsas denuncias para meter presos a los periodistas que la critican o a los periodistas que investigan y exhiben sus cuitas del presente y del pasado, que no la hacen idónea para ocupar el importante cargo que hoy ocupa, que la desenmascaran como una abogada mediocre, como una mujer que no controla sus impulsos y que la lleva a usar el enorme poder efímero que le han dado para venganzas personales. No exageramos, acabamos de ver el reportaje de Maricelo del Castillo, cómo Barreto ha denunciado a 2 periodistas que le investigaron como el brazo mediático de la organización criminal de Rodolfo Orellana. Eso es inaceptable en un país democrático. Este programa va a seguir haciendo su trabajo, va a seguir investigando a Barreto o a quien sea. Señora Barreto, no nos amedrenta. Vamos a seguir cumpliendo con ustedes, los televidentes, que son lo más importante para nosotros.